para este tipo de conferencias técnicas. Asimismo, queremos recordarles que los fondos recaudados en esta conferencia técnica a través de los certificados serán a favor, serán a favor de la bolsa que tenemos para los ingenieros que vienen sufriendo por la pandemia del COVID. Bueno, queremos también hacerle recordar su inscripción a través del aplicativo que va a aparecer en breves momentos para su inscripción y para solicitar los certificados. Asimismo, se les recuerda que ustedes pueden realizar las consultas al final de la conferencia. El ingeniero a cargo, faltando 15 minutos, les hará recordar y pueden ustedes escribir sus comentarios. Bueno, iniciamos. El día de hoy presentamos la conferencia técnica Interruptores diferenciales para sistemas en baja tensión. Estará a cargo del ingeniero Omar Cuya Solari. El ingeniero es egresado de la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con una experiencia y ha desarrollado capacitaciones en países como Brasil, Italia, Finlandia, Alemania y Suiza. Actualmente se desempeña como Marketing Promoter y Sales Support en la empresa Siemens Perú. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo están? Buenas tardes. sí, ingeniero, ¿podría iniciar la presentación, por favor? Listo, muchísimas gracias por la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Primero saludarlos, esperando que se encuentren bien de salud, se encuentren bien sus familiares y cuidándonos, ¿no? Cuidándonos ante la difícil situación que nos toca vivir hoy en día. Pero hay que hacerle frente y hay que ser responsables. Y bueno, el día de hoy tengo el placer de poder compartir con todos ustedes esta presentación que trata acerca de interruptores diferenciales. Entonces, básicamente vamos a conocer un poco de teoría acerca de interruptores diferenciales, conocer un poco de la norma, los tipos que hay, algunos comentarios que normalmente solemos tener por parte del mercado peruano acerca de los interruptores diferenciales, y poco a poco ir absorbiendo algunas consultas o dudas que ustedes puedan tener. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Ahí algunos me pueden ver probablemente por la cámara, igual ahí les pongo mi fotografía. Mi nombre es Omar Cuya Solari, como me presentaron bien, soy ingeniero electrónico graduado de la Universidad Nacional del Callao, y trabajo en Siemens en el área de baja tensión específicamente, siendo especialista en las soluciones Siemens para baja tensión. Así que cualquier duda o consulta adicional a este tema que es de interruptores diferenciales y que esté relacionado con la baja tensión, lo pueden hacer con mi persona sin ningún inconveniente. Ahí están mis datos. Igual al final de la presentación yo también les dejo mi número telefónico y ahí está mi red social LinkedIn o LinkedIn para que ustedes también me puedan seguir. Un poco de la agenda, a ver, del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la introducción, acerca de lo que es fallas a tierra, acerca de son los dispositivos de protección frente a fallas a tierras, en particular los diferenciales. Vamos a hablar de los efectos fisiológicos que tiene la corriente en el cuerpo. Vamos a hablar luego propiamente de los diferenciales, las diferentes tecnologías que existen, cómo es que se clasifican de acuerdo a las normas. Vamos a hablar acerca de los famosos diferenciales superinmunizados, ¿no? Y cómo estos se relacionan con los disparos no deseados. Y finalmente vamos a terminar con unas conclusiones. Como les mencionó Darwin al inicio, yo les sugiero que primero estemos atentos a toda la presentación y luego los últimos 15 minutos así ustedes comiencen a dejar sus consultas. Porque a veces muchas de las consultas que dejan al inicio se absuelven a medida que vamos avanzando durante la presentación.
Entonces, como una recomendación, yo creo que los últimos 15 minutos así, ustedes van dejando sus preguntas para poder absorberlas oportunamente a través del chat. Vamos a comenzar con un pequeño video. 19% of all systems do not offer direct touch protection, turning simple household devices into hazardous death traps. We want you to feel safe. Centron Protection Device, the solution for electrical installations. Eso es lo que nosotros queremos, que tanto ustedes como sus familias se sientan seguros, se sientan tranquilos al momento de tener que lidiar con instalaciones eléctricas. Y nosotros como profesionales, mucho más, tener los conocimientos afianzados. Un contacto directo o indirecto, y de ahí vamos a entender qué es cada uno de estos conceptos, o una pieza conductora, o alguna parte conductora, de hecho representa un peligro tremendo para nuestra salud. Pero no solamente para nosotros, sino también para los animales, las mascotas, y también para las instalaciones. Si nosotros somos jefes de mantenimiento de alguna subestación, si nosotros somos dueños de algún predio, etcétera, pues representa también un peligro para nuestra instalación. Una pequeña corriente, por ejemplo 50 miliamperios, como se menciona ahí, que circula a través del cuerpo, pues nos puede llevar a una fibrilación ventricular. Y ojalá que no, pero nos podría llevar a la muerte. Vean que son pequeñas porciones de corriente eléctrica que circularían por nuestro cuerpo y que podrían llevarnos a tener consecuencias no deseadas. Pero para ello primero tenemos que entender algunos conceptos para luego comenzar a hilar estos conceptos respecto a las protecciones que debemos utilizar. Y el primero es un defecto a tierra, ¿no? Porque muchos manejamos ya este concepto y aquí lo vamos a reforzar. Se produce básicamente porque se pierde el aislamiento entre un conductor de baja tensión. Vamos a hablar hoy exclusivamente de baja tensión, ¿eh? Por eso es que la presentación es interruptores diferenciales para baja tensión. ¿Listo? Entonces se pierde el aislamiento en algún conductor de baja tensión y este conductor termina chocando con una pieza conductor expuesta. ¿Qué es una pieza conductor expuesta? Es aquella parte de un equipo que normalmente no está en tensión, pero como es conductora, ante la presencia de un fallo, podría terminar energizada. Por ejemplo, un tablero eléctrico. Nosotros tenemos el envolvente del tablero. El envolvente es metálico, es un conductor. ¿Normalmente está energizado? No, normalmente no. Es una pieza conductora expuesta. Es aquello que normalmente no está en tensión, pero si ocurre un defecto de aislamiento, ocurre una falla a tierra, un defecto a tierra, podría energizarse y podría circular corriente eléctrica por ahí. Entonces eso es lo que pasa. Se pierde el aislamiento, vamos a decir, en una de las fases del tablero. Esa fase choca o que termina muy próxima a la parte metálica del tablero, se energiza, se forma un pequeño arco, se energiza, y ahí ya tenemos el famoso defecto a tierra. Ahora, no solamente es en un tablero, ahí por ejemplo en la imagen se puede ver en un motor, sí, también es correcto. En un motor eléctrico también se puede producir, tenemos un chasis metálico. Y si es que alguien va y toca, se produce el contacto. Pero el contacto puede ser de dos tipos. Puede ser un contacto directo o puede ser un contacto indirecto. El contacto directo es aquel que se produce cuando va una persona o un animal y toca una pieza que normalmente está en tensión. Es decir, no es aquella pieza conductora expuesta, sino es aquella pieza que sí está en tensión. Ha nacido o se ha concebido para que esté en tensión. Por ejemplo, las barras de un tablero. Uno enseña las barras de un tablero para que esas barras estén conduciendo la corriente eléctrica. Si alguien abre el tablero y coge la barra energizada, a eso se le llama contacto directo. O de repente un cable. Tú sabes que el terminal del cable es una pieza conductora. Vas, la tocas, bueno, eso es un contacto directo. Porque directamente fuiste y tocaste una pieza que normalmente está en tensión. Pero un contacto indirecto, que es lo que normalmente se produce en este tipo de fallas, porque no es que alguien vaya y abra el tablero eléctrico y vaya y toque las barras, ¿no?
conscientemente no lo hace de esa forma, toma las previsiones del caso. Usa los equipos de protección, desenergiza el tablero, etcétera, etcétera. Pero lo que sí puede pasar es que haya un contacto indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que una pieza conductora expuesta se termine energizando. Y alguien vaya y toque. Por ejemplo, y retomando el tema del tablero, que se haya perdido el aislamiento en una fase, esta fase chocó contra la pieza metálica del tablero, contra el envolvente del tablero, y llega una persona, se apoya en el tablero y termina energizándose. A eso se le llama contacto indirecto, porque no tocó directamente la pieza conductora, la barra, por decirlo de algún modo, o el cable, o el terminal del cable. Pero como estaba energizada esta pieza conductora expuesta, terminó recibiendo una pequeña descarga. Bueno, podría ser pequeño, podría ser grande. Vamos a ir analizando esto a medida que avancemos con la presentación. Pero este es un contacto indirecto. Los interruptores diferenciales precisamente actúan aquí en esta zona, de contacto directo y contacto indirecto. Vamos a ver estos conceptos incluso desarrollados más adelante. Pero, ¿qué podría causar esta pérdida de aislamiento, ¿no? Este defecto? Bueno, hay muchos motivos. Ahí estoy mencionando algunos. De repente, pues, la instalación es muy antigua, ¿no? Está deteriorada, se ha desgastado con el tiempo, y pues se perdió naturalmente el aislamiento de los conductores. O tal vez no tuvieron, digamos, las consideraciones adecuadas, si pasó una maquinaria, rompió los conductores eléctricos, también podría pasar. El ambiente agresivo es otro de los motivos, roedores, etc. ¿Y cuál es la principal causa? La principal consecuencia, perdón, que las piezas conductoras expuestas terminan estando energizadas. Y ahí se desencadena el problema. ¿Cuál es el problema? Efectos fisiológicos. Si es que hay una persona que está cerca y realiza el contacto indirecto, va a tener ciertos efectos fisiológicos esa corriente eléctrica en su cuerpo. Estos efectos fisiológicos, por cierto, están determinados de acuerdo a una norma. La norma es la 60479. Acuérdense, 60479. Esta norma estipula que existen 4 zonas de efectos fisiológicos en el cuerpo humano por defectos a tierra en baja tensión. Y estas zonas están básicamente clasificadas de acuerdo al tiempo en que determinada cantidad de corriente eléctrica o determinada intensidad de corriente eléctrica circula por tu cuerpo. ¿Listo? Entonces hay 2 variables. Está la corriente y está el tiempo. La primera zona, que es la zona en donde no se percibe ningún defecto, ningún efecto fisiológico en el cuerpo. Normalmente, esta zona está entre el 0,1 y 0,5 miliamperio, no amperio, 0,5 miliamperio. ¿Qué quiere decir? Que si en alguna instalación circula una corriente de falla tierra pequeñísima, de 0,5 miliamperios o inferior, uno no se va a dar ni cuenta. Tu cuerpo no lo va a percibir, no hay ningún efecto fisiológico. Por ende, no hay ningún daño. La zona 1 es una zona segura. No hay ningún problema. Luego viene la zona 2, que es la que está entre estas líneas punteadas naranja y esta oblicua naranja de aquí. Esa zona 2, aquí sí se perciben algunos efectos fisiológicos. ¿A qué voy? A que sí puedes sentir un pequeño cosquilleo, tal vez, un pequeño hormigueo cuando tú toques una pieza energizada. Pero no vas a tener consecuencias mayores a nivel fisiológico. Si no es que te vas a quemar, no es que va a haber una fibrilación ventricular, no es que vas a tener algún tipo de calambre considerable muscular, no. Es una zona todavía dentro de todo segura. La zona 1 es la más segura, la zona 2 ya comienzas a entrar en riesgo, pero no van a haber efectos fisiológicos que te puedan ocasionar daño. Por ejemplo, supongamos que estás expuesto a una falla de los famosos 30 miliamperios, ¿no? Que estás expuesto a los 30, 10, 20, 30. Si tú estás expuesto a esta falla de 30 miliamperios por un tiempo inferior a, no sé, 100 milisegundos, como lo dice aquí, estás todavía dentro de la zona 2. 30 miliamperios, 100 milisegundos, estás dentro de la zona 2. Estás todavía en una zona en donde los efectos, o como lo dice aquí directamente, no se perciben los efectos, pero no se producen daños fisiológicos.
te vas a dar cuenta que te has quedado así como que energizado, ¿no? Es la típica, tocas algo, uy, ¿qué pasó? Te das cuenta de eso, pero no te pasa nada más. No hay ningún daño, porque estás dentro de la zona 2. Por eso es que se dice que los diferenciales de 30 miliamperios protegen a las personas, y es correcto. Por ejemplo, los diferenciales Siemens saltan aproximadamente en 40 milisegundos, y en menos de 30 miliamperios, si bien es cierto, en la etiqueta dice 30 miliamperios, saltan antes, saltan como los 22 miliamperios. Eso es ventajoso para nosotros, ¿eh? Como personas, nos protege. Y en 40 milisegundos más o menos. ¿A qué voy? Si uno va aquí dentro del cuadro que tenemos, acá está 10, 20, 22 y como unos 40 milisegundos debe estar por aquí. Estamos en la zona 2. Entonces, no hay daños fisiológicos. El tema está en qué pasa si esa protección no actúa en el tiempo adecuado. Supongamos que volvemos al ejemplo de los 30 milisegundos, 30 miliamperios, que es el más típico, 10, 20, 30. Y no actúa la protección hasta después de un segundo. Entonces yo ya pasé a una zona 3, que es esta zona, que está demarcada por esta línea oblicua de color naranja y esta línea curva de color negro. Esta zona 3 ya es una zona peligrosa. Es decir, aquí ya pueden haber calambres musculares. Y acuérdense que las vías respiratorias o los pulmones también son músculos. Entonces ya pueden haber consecuencias mayores. Si es que no has cortado esta falla hasta ese segundo, pues ya entraste en la zona 3 y ya hay ciertas consecuencias o efectos fisiológicos. Claro está, depende mucho de la situación en que se dé, de la persona, etcétera, cómo esté la persona en ese momento, etcétera. Estas son algunas medidas referenciales. Ahora, si pasáramos a la zona 4, sí los efectos pues son devastadores. Ya es una fibrilación ventricular, son paros cardíacos, son paros respiratorios y posiblemente la muerte. Entonces siempre el tema del defecto a tierra y de los efectos fisiológicos que se vayan a tener en el cuerpo están relacionados a la intensidad de corriente eléctrica de esa falla y al tiempo que esa falla circule por el cuerpo humano. Los 30 miliamperios, ¿es correcto? Es correcto. Si se usan los equipos adecuados. Si usas equipos que van a saltar dentro de este tiempo, que es inferior, a ver, nuevamente, 10, 20, 30, inferior a aproximadamente esos 100 milisegundos, está todo ok. Pero si ustedes ven en una hoja de datos y dice 30 miliamperios a 500 milisegundos, entonces no lo vayan a usar. Porque obviamente va a abrir en la zona 3. Pero ya en la zona 3 yo ya tengo efectos fisiológicos considerables. Ya tengo calambres en todos los músculos, de repente están contraídos. O de repente ha ido directamente a los músculos del pulmón. Entonces hay que tener ahí muchísimo cuidado. ¿Listo? Entonces si identificamos las zonas 1 y 2, no hay problema. 3 y 4 ya son zonas de consecuencia. Hay que tener mucho cuidado. Y los contactos, como les mencionaba, podrían ser del tipo directo, es decir, que alguien va y toca de repente, está justo desnudo ahí el cable o algo, toca directamente, o indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? Que tocas la pieza conductora expuesta. Yo ya les presenté que era el concepto de pieza conductora expuesta al inicio. Es aquella pieza, el chasis, la masa, para ser claros, la masa de la carga, que sea metálica. Esa es la pieza conductora. Entonces tú la tocas y ahí obviamente vas a sentir esa pequeña descarga. Pueden haber situaciones menos y más peligrosas. Aquí hay una tablita referencial que les puede ayudar. Luego igual esta información se le comparte con ustedes y también quedan videos. Una situación menos peligrosa es cuando vaya a circular corriente después de 10 miliamperios en corto tiempo. Recuerden que esta información está basada en esta norma, 60479. De esas zonas que vimos de seguridad, bueno, esas zonas básicamente se han plasmado aquí en este cuadrito. Entonces, si la corriente es de 10 miliamperios, si los niveles de tensión son bajos, si el tiempo en que se corta esa falla es rápido, etcétera, entonces la situación es menos peligrosa. Sin embargo, si es que la corriente que va a circular por el cuerpo es mayor, el nivel de tensión en baja es mayor, y el tiempo, como por ejemplo dice ahí, es un segundo, entonces la situación se torna peligrosa. Hay que siempre tratar de llevar a la situación menos peligrosa.
Indudablemente van a haber circuitos de control que pueden trabajar en 24 voltios o 12 voltios, no hay problema. Y hay otros que van a trabajar a 220 o a 380. Ok, si tiene que ocurrir eso, tenemos que hacerlo, pero tenemos que colocar las protecciones adecuadas. Y nuevamente voy a entrar en este tema, porque la protección adecuada no significa que simplemente diga 30 miliamperios o 300 miliamperios o 10 amperios o lo que fuere, sino que actúe en los tiempos adecuados. Y para ello, el día de hoy vamos a hablar del interruptor diferencial, que dicho sea de paso no es la única protección de falla tierra, ¿eh? Existen varios tipos de protecciones de falla tierra. Existen las famosas protecciones o funciones G, existen los relés externos de falla tierra, relés de monitoreo de falla tierra, relés de aislamiento de falla tierra, por ejemplo, hospitales. Hoy vamos a hablar de los diferenciales en específico. Hay varias tecnologías, ya les he explicado. Vamos con un pequeño video. Los interruptores diferenciales tienen un historial comprobado que data de muchos años como medios efectivos de protección. Los interruptores diferenciales protegen en el caso de un contacto directo o indirecto con tensión. Además, ofrecen una protección complementaria contra incendios iniciados eléctricamente. Tanto RCBO como unidades RC, combinadas con el pequeño interruptor automático, unen en un solo dispositivo protección personal contra incendios y sobrecarga. Distinguimos entre varios diseños: RCCB, unidades RC y RCBO de tipo AC, A, B y B+, como asimismo diferentes versiones: super resistente, selectivo y SIGRES. ¿Cómo trabaja un interruptor diferencial? Esta animación muestra el corazón de la operación de un interruptor diferencial. La corriente fluye por el transformador sumador de corrientes del interruptor diferencial. En un sistema libre de fallas, los campos magnéticos generados por los conductores activos se anulan entre sí. Por eso, no habrá un campo magnético residual que produzca una tensión inducida en el bobinado secundario. Una corriente de fuga que circule por una falla de aislación generará un flujo en el transformador que inducirá una tensión en el bobinado secundario. Esto acciona el relé magnético, lo que provocará el disparo del interruptor diferencial cuando el valor límite sea sobrepasado. Protección de personas. Se demostrará con una situación diaria, en donde se muestre por qué es importante el uso de interruptores diferenciales para la protección de personas. Observará una corriente de falla generada por el contacto directo de una persona con una parte activa del componente. Tales corrientes son un riesgo para la seguridad personal, aunque sean tan pequeñas como 30 mA. El rango de disparo del interruptor diferencial está entre 15 y 30 mA. En nuestro ensayo, el interruptor Siemens dispara a 22 mA, evitando el riesgo de fibrilación ventricular. Esto asegura una protección personal, evitando heridas. Protección contra incendios. Esta simulación muestra cómo los interruptores diferenciales pueden ser usados para proveer protección contra incendios. Para esto, la corriente residual nominal no debe exceder los 300 mA. Nuestro ejemplo muestra una falla de aislación entre dos cables. La tensión aplicada causa que la corriente fluya a través del lugar de falla. Solo un pequeño aumento en la corriente de falla es suficiente para disparar el interruptor diferencial y prevenir el inicio de un incendio. La segunda prueba demuestra por qué los interruptores diferenciales son tan importantes. Un incendio puede iniciarse cuando la corriente que fluye en la falla es de solo 300 mA aproximadamente. En este caso, un pequeño interruptor automático no puede proteger contra incendios iniciados eléctricamente, ya que esto puede disparar corrientes mucho más altas. La falla de aislación simulada aquí puede fácilmente conducir a un pequeño incendio o incluso a uno mucho más grande. Los interruptores diferenciales con una corriente residual nominal menor a 300 mA puede prevenir este incendio y por consiguiente proveer una protección preventiva contra incendios. Vale la pena utilizar componentes de alta calidad. Los productos de Siemens le proveen a usted una instalación con protecciones confiables. Asegúrese que su planta posea protecciones óptimas. Quédese seguro con Siemens. Ese videito fue un poquito largo, pero nos va a ayudar a entender lo que les voy a explicar ahora acerca de los interruptores diferenciales.
Lo primero, descubrimos cómo era internamente el diferencial, y aquí también se puede ver. En realidad tenemos un famoso toroidal, este tipo de transformadores que tienen internamente los interruptores diferenciales. Y como lo mencionaba nuestro colega en el video, básicamente, si es que se detecta algún tipo de falla a tierra, se genera un campo magnético que va a excitar una bobina interna, un disparador electromagnético. Ese pequeño disparador únicamente se excita o se energiza si es que todas las corrientes internamente o todos los campos no se han anulado entre sí. Si es que hay un pequeño campo todavía remanente, que significa que hay una fuga a tierra. O sea, si es que hay una fuga, se manifiesta a través de este campo, y este campo energiza este disparador, y el disparador abre el interruptor diferencial. Como se vio en el video, también los interruptores diferenciales no solamente están bajo el calibre de 30 miliamperios que protegen indudablemente a las personas, porque ya vimos los efectos fisiológicos, la norma 60479, sino que también te ofrece una protección frente a tu instalación, porque vimos en el video que habían dos conductores que estaban sin aislamiento, que al subir el nivel de tensión van perdiendo, se van generando estas famosas líneas de fuga que pueden llevar a un conato de incendio. Y en ese caso comenzó a prenderse, ¿no? Con 30 miliamperios simplemente, comenzó a prenderse, a generarse ese pequeño arco eléctrico. Ese pequeño arco puede terminar en un incendio, sí, solo con 300 miliamperios. Entonces, podemos utilizar los diferenciales tanto para proteger a las personas, a los animales, como a la instalación eléctrica. Gráficamente ya lo vimos cómo era internamente, y a nivel diagrama lo vemos de esta forma. Tenemos las tres líneas, tenemos el neutro. Ahora, una pregunta típica es, ¿y qué pasa si mi sistema no es de 3 líneas más neutro? ¿Qué pasa si mi sistema tiene 3 líneas? ¿No puede haber un defecto a tierra? Sí, sí puede haber un defecto a tierra. ¿Y qué pasa si tengo línea y neutro? ¿Puede haber? Sí, claro. En realidad los diferenciales en el mercado pueden ser bipolares, pueden ser tetrapolares, y pueden tener diferentes combinaciones de acuerdo al tipo de conexión que se vaya a realizar, y hay que evaluar cada caso a caso. ¿A qué voy? Hay que analizar siempre, previamente, si es que es adecuado instalar el diferencial o algún otro tipo de protección, y esto va a depender del sistema de distribución eléctrico que se esté usando. Si usamos un sistema de distribución aislado, los famosos IT, las corrientes de fuga a tierra son despreciables, son en microamperios, y allí ya no aplica este señor diferencial. Aplica otro equipo que se llama monitor de aislamiento. Pero si no estoy en una situación aislada, si estoy en una situación TT o TN, en un sistema de distribución, pues aquí sí puedo aplicar el interruptor diferencial. Otro punto importante, acuérdense del primero que les dije, depende del sistema de distribución. Si es un sistema IT, un sistema aislado, ¿qué quiere decir? Que ningún punto, el trafo no tiene un neutro que vaya directamente aterrado. Entonces, ok, está aislado. Mi carga sí está aterrada. Si es este caso, normalmente las corrientes de fuga son muy pequeñas, son despreciables. No uso diferenciales, uso monitores de aislamiento. Pero si estoy en un escenario donde uso un sistema TN o TT, ahí sí puedo ir con el diferencial. Punto 1. Otro punto importante a tomar en cuenta en los diferenciales. Cuando ustedes vayan a testear un interruptor diferencial, se van a dar cuenta que tienen, en la marca que fuere, no solamente Siemens, tiene un botoncito acá que dice test. Si ustedes lo compraron y simplemente lo sacan de su estuche y presionan el test, no va a funcionar. No va a saltar, no va a testear. Y es porque internamente el test en realidad está simulando que existe una falla a tierra. Hay una pequeña, se le llama resistencia de testeo. En otras palabras, si quieren que funcione ese botón de test, tienen que energizar los terminales del diferencial. Tienen que energizarlos, si no, no va a funcionar. Pónganlo en un circuito y ahí presionen el test y ahí recién va a abrir su diferencial. Ya nos han pasado antes, en que nos dicen, no, tu diferencial no funciona, mira el botón de test no funciona. No, es que no funciona porque precisamente para que funcione, necesitas energizarlo. Aquí está claramente en el diagrama. Entonces llévense esos dos tips. Uno, si van a testearlo, hay que energizarlo. Dos, que no es que siempre voy a colocar el interruptor diferencial. Si es un sistema IT,
hay que tener más cuidado. Si es un sistema IT, es un sistema aislado. ¿Dónde se usan los ITs? Por ejemplo, hospitales. En las zonas de quirófano, cuidados intensivos, hay ITs. Y por eso es que ahí se ponen monitores de aislamiento. ¿Listo? Ahora, en el mercado, seguramente hemos encontrado o encontramos diferentes tipos de diferenciales. Algunos les llaman diferenciales, otros les dicen RCDs, que es el nombre en inglés, o corriente, dispositivo de protección residual. Hacemos alusión a lo mismo. Y en realidad son dos normas que te hablan de estos equipos. La 61008 y la 61009. La 61008 te habla de los famosos diferenciales puros, vamos a decirlo de esta forma, que son los interruptores que son netamente diferenciales. Solamente te saltan por una fuga a tierra que esté dentro del umbral de ese equipo. Supongamos que sea 30 miliamperios, ok. Si hay una fuga de 30 o inferior, bueno, en los Siemens pasa que es entre los 15 y 30 miliamperios. Si detectan esta fuga, abre. Es un diferencial puro. Como dice aquí, operado por corriente residual. Y no tiene más protecciones. Básicamente, corriente residual. Hay otros tipos de diferenciales. Hay uno que se llama diferencial combinado. Que diga 5SU, 5SB, eso no es tan relevante de repente ahorita para ustedes, son modelos de Siemens, 5SV, 5SU, pero me interesa que entiendan los conceptos primero. El diferencial puro opera solamente por corriente residual. El diferencial combinado, como lo dice su nombre, combina dos funciones. Opera por corriente residual y a la vez por sobreintensidad de corriente. ¿Qué quiere decir? Que se comporta como un interruptor automático y a la vez como un diferencial. Fusiona esas dos opciones. Es decir, como lo dice su nombre en inglés, Residual Current Breaker with Overcurrent. Tiene protección de sobreintensidad de corriente, como un interruptor como un interruptor automático que conocemos, como las famosas llaves, y a su vez es un interruptor de protección residual, es un diferencial. Fusiona las dos características. Se tiene un tipo, se tiene otro tipo, cada uno con su propia norma. Uno es mejor que otro, bueno, en realidad este tiene dos funciones. Pero ¿qué pasa? Si a este señor yo le pongo aguas arriba, un interruptor automático, ya tengo las dos funciones, así que no hay ningún problema. Y hay otro tipo que se llama interruptor diferenciales de bloque, se les dice. Y ustedes se van a dar cuenta en los catálogos, es típico encontrarlo de esta forma. Está aquí el diferencial y aquí tiene como una peineta, tiene unos peines. ¿Por qué? Porque aquí se coloca de lado el interruptor automático. Entonces es una versión también que se tiene. ¿Está contemplado dentro de la norma? Sí, sí lo está. ¿A qué voy? Déjenme un segundito que pongo aquí mi lapicera. Este señor va de esta forma, ¿no? Aquí tienes el interruptor diferencial y aquí tienes el interruptor automático que está fuera, que no es parte del producto. Este producto es solo el diferencial. En cambio, el combinado tiene estos dos atributos. Opera por sobrecorriente y opera de manera residual. Mientras que el bloque diferencial es únicamente un diferencial, pero te da los pines como para que pongas tu interruptor automático. Te facilita la vida. Se tienen esas tres versiones en el mercado. ¿Aceptadas por norma? Sí, aceptadas por norma. Y existe una cuarta versión, que se le llama relés diferenciales, o modulares, que ya son externos. ¿Qué pasa? Ya no forman parte integral del circuito de potencia estos equipos. Como yo había dibujado antes, teníamos la línea, y por acá tenías el interruptor, vamos a decir automático, y por acá tenías el diferencial. Pero estabas en la misma línea que energiza determinada carga. Aquí ya no. Aquí tienes un monitor que es externo. ¿Y qué es lo que se coloca en la línea de fuerza? Se colocan estos transformadores, son transformadores sumadores. Estos trafos hacen el trabajo de este trafito que está aquí adentro, de este transformador diferencial. Hacen este trabajo. O de este otro, que está, bueno, en un esquemático unifilar. O, bueno, ahí multifilar. Entonces, este trafito es acá, el número 5, que se ve aquí,
que dice transformador suma corriente, o transformador sumador, básicamente lo que hace es, censa eso, hace una suma vectorial de las corrientes que van a ocurrir en ese momento que están circulando. Y si es que existe alguna fuga que haya superado el umbral seteado dentro de este equipo, entonces va a mandar a abrir tu protección. En otras palabras, el trafo sensa se comunica con este relecito. El relé tiene implementada la lógica ya, que es básicamente programada, es sencilla, se programa, y lo que hace es enviarle una señal a la bobina de apertura de un interruptor, para decirle abre o no abres. O también te puede alarmar. No necesariamente puede ir a abrir tu circuito, sino también te puede alarmar a través de una señal luminosa, a través de una bobina, tiene prealarmas, incluso ya depende del modelo. Lo que es importante es que se den cuenta que existen variantes dentro del mercado aceptados por normas. Y en muchos casos son normas distintas, pero dentro de la misma IEC. Está la norma 61008, que te habla de los diferenciales que son netamente diferenciales. Está la 61009, que fusiona la protección del interruptor automático con la del diferencial. Está la 61909, pero bajo otro producto, que es el que habla del diferencial, y al lado se coloca el interruptor automático. Y esta otra norma, la 69472, que te habla de los diferenciales, pero del tipo modular, que ya son unos modulitos externos. Pueden usar uno u otro. Los primeros normalmente en instalaciones domiciliares o residenciales o el segmento de construcción. Y estos monitores son un poquito más de uso industrial. Un poquito más industrializados ya son estos. Porque vean, incluso el interruptor que está aquí ya no es un interruptor en miniatura o de riel. Es un interruptor de caja moldeada. ¿Listo? Esas son las variantes que tenemos en el mercado, clasificadas de acuerdo a norma. Pero existe otra clasificación en el mercado. Y esta clasificación es de acuerdo al tipo de defecto o al tipo de corriente que censan estos interruptores diferenciales. ¿Listo? Ya vamos avanzando técnicamente en los temas. Haciendo una recapitulación. Hemos comenzado hablando de una parte introductoria, conociendo qué es un defecto a tierra, qué es un contacto directo, qué es un contacto indirecto, cuáles son los efectos fisiológicos de la corriente en el cuerpo, cuáles son las 4 zonas de acuerdo a la norma 60479. Luego hemos visto qué es un interruptor diferencial, cómo funciona internamente un diferencial, cómo se clasifican los diferenciales de acuerdo a norma, y ahorita vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a la detección de corriente que tiene. Y hay tres, digamos, grandes clasificaciones. La primera son los interruptores diferenciales tipo AC. ¿Qué son los AC? Son aquellos que censan estas corrientes residuales, pero que sean del tipo alternas, sinusoidales. Que tengan esta forma, para ser más claro. Veamos aquí, tipo AC, que detecta que tenga esta forma sinusoidal. Si tu instalación contempla este tipo de señales, las fugas a tierra son de este tipo, entonces puedes colocar un interruptor diferencial tipo AC. No, en mi instalación yo tengo otro tipo de cargas, ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Por qué? Porque mis corrientes de fuga a tierra ya no son solamente sinusoidales, son continuas, pulsantes unidireccionales, o están de repente con determinado ángulo de disparo alfa, etcétera. Ah, ok. Entonces ya tú no solamente vas a tener fugas a tierra del tipo AC, vas a tener fugas a tierra del tipo A. Por ende, tienes que elegir un diferencial del tipo A. Este señor ya te garantiza que no solamente va a censar fugas de corriente que tengan esa forma alterna, sino también que tengan residuales pulsantes unidireccionales. Y hay un tercer tipo, que son las famosas tipo B. ¿Qué sucede? Estos señores, estos interruptores diferenciales, pueden detectar estos defectos de corriente, no solamente en una situación alterna, o en una situación corriente pulsante continua, sino también en una situación netamente continua, o cuando tu señal esté sometida a alta frecuencia. Vamos a ver un poquito más detalle para que se pueda entender. Vayamos a la situación del AC.
Supongamos que tenemos una carga, tenemos motores, ¿ok? Y el motor tiene un arrancador directo. ¿Ok? Es una carga con impedancia inductiva, básicamente. Entonces, si uno va y analiza la forma de señal de onda, no tengo ningún tipo de semiconductor ni nada de eso, ¿eh? Es un arranque directo. Yo voy y analizo la señal, probablemente encuentre una señal muy cercana a la forma sinusoidal. Por ende, la corriente que podría fugar hacia tierra tendría también esta forma sinusoidal. ¿Podría ser esta forma? Sí, podría ser. ¿Detectaría esta falla mi interruptor diferencial AC? Claro que sí. Claro que sí la detecta. No hay ningún inconveniente. Es una impedancia inductiva, es una carga lineal que estás usando. Entonces, y estás en 60 Hz, en la frecuencia fundamental. No hay ningún problema, las detecta. Detectaste esta fuga, listo, funcionó mi interruptor diferencial AC, no hay problema. ¿Qué pasa si yo tengo los famosos dimmers, no? Estoy metiendo un ángulo de disparo alfa a mi sistema. Estoy cortando un poquito la señal, ¿no? Está viniendo así y lo estoy cortando de esta forma. ¿Funciona el AC? Funciona. Ahora, entendamos, si mi corriente se va a comportar de esta forma, la corriente que vaya a fugar, que va a ser una parte de esta, obviamente también va a tener un comportamiento muy similar. Entonces la corriente de fuga a tierra va a tener aproximadamente esta forma, y mi interruptor diferencial AC la va a detectar. Se va a dar cuenta. Hasta ahí no hay ningún problema. Este señor también. Si es que en alguna parte, digamos, se fue la señal, no hay problema, porque la fuga a tierra también se va, pero va a seguir siendo del tipo sinusoidal. El diferencial AC se va a dar cuenta. Nuevamente, ¿dónde está presente? Si mis cargas son altamente resistivas, o de repente es un arranque directo de un motor o una estrella triángulo, y le quiero poner un diferencial, lo puedo hacer. No hay problema. O yo sé que mis tomacorrientes para esa zona son cargas que no son no lineales, es decir, que no tienen electrónica de por sí, no hay problema, le puedo colocar un interruptor diferencial del tipo AC. Porque las fugas a tierra van a tener formas sinusoidales. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo cargas, las famosas no lineales? Ya tengo semiconductores dentro de mis cargas. Ya tengo diodos, ya tengo transistores, ya tengo SSRs, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? Bueno, el comportamiento de mi señal cambia. Va a depender del tipo de circuito que tenga. Pero no únicamente voy a tener señales de corriente ya del tipo sinusoidal. Pueda que en algún momento esté haciendo algún tipo de rectificación de la onda. Es decir, pueda que en algún momento esté dejando solamente pasar flancos positivos. Por ende, mi corriente residual también va a ser de este tipo. Y este tipo ya no lo detecta el interruptor diferencial AC. Ya no. Hay que ir por el tipo A. O acá tengo un puente de diodos. Ya no lo detecta. Es unidireccional, ¿eh? No estoy yendo en las dos direcciones. Si estuvieran alternancia en las dos direcciones, sí lo detecta el tipo AC. Pero el tipo A no, unidireccional. O bueno, de repente tengo esta representación incluso con un condensador. Ya como que estoy rizándolo y estoy tratando de llevarlo para el ámbito de C. Aquí yo ya tengo que usar interruptores diferenciales tipo A. Porque ya estoy usando cargas no lineales que van a generar fallas o defectos a tierra o residuales de corriente que podría ser en alterna o pueden ser en continua pulsante. Y hay que tener muy en cuenta esto. Y luego están los B. ¿Cuáles son estos tipo B? Aquí ya hay una alteración de hay dos, digamos, dos causas. Una, cuando se altere la frecuencia de manera alta, por ejemplo, un variador. ¿Qué es lo que pasa en un variador? Bueno, en un variador tú descompones tu señal AC en DC y luego le haces algún tipo de modulación y vuelve a invertirse y sale en AC. Esa modulación que haces es básicamente switchar semiconductores a alta frecuencia. Ese switcheo a diferentes frecuencias que son mucho más grandes que la fundamental, que son Hz o en altos Hz, lo que va a ocasionar es que pueda hacer que la corriente residual también esté en otra frecuencia. O sea, a ver, si tú tienes una señal que está siendo trabajada, está switchándola internamente a alta frecuencia, corres el riesgo de que la fuga a tierra también sea de una frecuencia distinta, de una frecuencia alta.
Un interruptor diferencial tipo A no se va a dar cuenta de esta falla. Uno tipo AC, peor aún. El único que se da cuenta de esto es un tipo B. El tipo B, efectivamente, censa corrientes de fuga a tierra que son sinusoidales, o sea, netamente alternas, que son continuas pulsantes, que trabajan a alta frecuencia y que son continuas también. Porque vean, aquí los otros ejemplos, tienen ya un rizado con condensadores. Ya son señales casi continuas. ¿Las detecta estas fugas? Sí, las detecta. Las detecta este señor tipo B. Pero los tipo B no van conectados en un circuito DC, van conectados en la parte AC del circuito. Solo que detectan esta fuga. Si lo detectan, la fuga podría tener un comportamiento tipo DC o podría tener un comportamiento tipo de alta frecuencia, también lo puede tener. Estos señores tipo B lo van a detectar, pero ellos no van a ser instalados en la parte DC, se instalan en la parte AC. ¿Dónde los instalamos? Por ejemplo, inversores, lo que les decía, variadores de frecuencia. Ahí hay que poner los tipo B. UPS, dependiendo del fabricante, dependiendo de la cartilla del fabricante, muchos te van a solicitar que los protejas con diferenciales tipo B. Rectificadores trifásicos de gran potencia, muchos, dependiendo de la cartilla del fabricante, te van a solicitar que los protejas con interruptores diferenciales tipo B. Omar, ¿y los tipo A? No, los tipo A no es necesario que vayan con variadores de frecuencia. Ahorita les voy a mostrar más o menos dónde iría. Ahora, hay variantes, ¿eh? A ver, partimos desde el AC, que digamos es el más básico, son corrientes alternas. Vamos al tipo A, que es alterna y continua pulsante. Cuando ya tenemos cargas no lineales, tenemos, por ejemplo, iluminación. Tenemos iluminación LED, ok, ya hay que ir por un tipo A. Tenemos, de repente, vamos a colocar algunos servidores. Vamos a colocar UPS monofásicos, UPS pequeños, algunos rectificadores o fuentes pequeñas. No, ya vamos por el tipo A. O no, voy a instalar variadores y necesito ver la fuga a tierra aquí en los variadores. Voy a instalar UPS trifásicos. Voy a utilizar rectificadores trifásicos de 50 megas, 30 megas, 100 megas. Ok, no. Ahí ya tengo que ir por un tipo B. Pero hay sus variantes también. Hay un tipo F y un tipo B+. No los menciono porque en realidad no son tan comercializados. Lo que a mí me interesa que ustedes conozcan es estos. AC, A y B. El tipo F, digamos, es un intermedio entre el A y el B. La única característica que no tiene el del B es que no detecta las corrientes que vayan a tener un comportamiento en DC. Pero sí detecta alta frecuencia. Y los B+ o B+, sí son muy particulares. Van a ser colocados en instalaciones probablemente dedicadas a la parte aeronáutica, porque utilizan sistemas que funcionan a frecuencias mucho más altas. Pero no es nuestro foco el día de hoy. Lo que nosotros normalmente manejamos aquí, en industria, en general, no aquí como Siemens, sino en la industria peruana, van a ser los tipo AC, tipo A y tipo B. Ahora, hasta ahí entendí más o menos. Entendí que tenemos los conceptos del interruptor diferencial. Existen tipos, hay interruptor diferencial puro, hay uno que fusiona características de un interruptor automático y un diferencial, hay unos que son externos. Y entendí que hay uno que es AC, tipo A y tipo B. Pero a mí me han hablado en el mercado que existen también unos famosos interruptores superinmunizados. ¿Y esos en qué clasificación están? ¿Son tipo AC? ¿Son tipo A? ¿Son tipo B? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Primero, para hablar de los superinmunizados, hay que hablar primero de qué es un disparo no deseado. ¿Y qué es lo que sucede? Que un interruptor diferencial debería abrir cuando ocurre una corriente residual, ¿no? Cuando hay un defecto a tierra, este señor abre. ¿Listo? Y ahí funciona y listo, chévere, y me censa la corriente adecuada. Pero hoy en día pasa de que los diferenciales pueden abrir sin la presencia de una corriente de falla de tierra. O sea, no falló nada a tierra y abrió el diferencial. Pasa eso. O sea, no hay ningún defecto a tierra hasta que salta el diferencial y salta y salta. Y no se logra identificar por qué. Y ese por qué es variable. Se puede deber a
armónicos en el sistema. Se puede ver a que tenemos muchas cargas no lineales y hay mucho armónico. Mi sistema está contaminado y me está haciendo saltar los diferenciales. Puede pasar. Puede pasar también de que hayan transitorios en la red que me estén haciendo saltar mis diferenciales, transitorios de tensión. Por ejemplo, no sé, esté en una industria y tenga accionamientos grandes, tenga motores grandes, y estoy cortando la corriente de estos motores de golpe, la tensión está subiendo a través de transitorios de sobretensión, y estos me estén haciendo saltar los diferenciales, porque se están metiendo en mi red eléctrica. Puede pasar. O también puede ser que esté en una zona de alta influencia de descargas atmosféricas, que no sea una descarga directa, sino una indirecta, vamos a decir, cayó a, no sé, 500 metros, 1 kilómetro, la descarga, y esa influencia magnética o electromagnética puede hacer también que mi interruptor diferencial abra. En otras palabras, hay otras causas distintas a una corriente residual o de fuga a tierra que puede hacer que mis interruptores diferenciales abran. A eso se les llama disparos no deseados. ¿Por qué? Porque yo he instalado mi diferencial para que dispare por un defecto a tierra. Pero está disparando por otra cosa, está disparando por cosas que yo no deseo que dispare. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que colocar un diferencial que esté inmunizado a este tipo de perturbaciones que existen en el red. Es decir, que si es que hay armónicos, que si es que hay transitorios, que si es que hay descarga, que no me salte por eso. Yo quiero que el diferencial me salte por falla a tierra. Y para ello existen los superinmunizados, que es un concepto que se ha afianzado mucho a nivel comercial en el mercado. Nosotros como Siemens le decimos resistentes, pero es un superinmunizado, no hay ningún problema. Y como se los he encerrado ahí, es un tipo A. Los tipo A son superinmunizados. No voy a encontrar tipo B superinmunizado, tipo AC superinmunizado, no. Van a encontrar solamente tipo A superinmunizado. En Siemens se llama resistente, pero si es que nos preguntan por el superinmunizado, tenemos el superinmunizado. Ese es el modelo. ¿Qué es lo que pasa? Este señor ya no tiene solamente el transformador suma, o este transformador que generaba ese campo electromagnético producto de la corriente residual y energizaba una bobinita que te hacía abrir el interruptor diferencial. No solamente tiene eso. Tiene un bloquecito de detección de corrientes pulsantes, porque es A. Acuérdense que es A. Ya no es un nuevo AC, es un A. Entonces, detecta corrientes pulsantes de fuga. Pero a su vez, si es que hay algunas corrientes residuales que podrían hacer disparar, que son despreciables, pero podrían hacer disparar mi diferencial, también las bloquea. Y a su vez, si es que hay armónicos dentro de mi sistema, tiene un sistema de filtrado interno que evita que estos señores salten. Y a su vez, si es que hay sobretensiones transitorias, que podrían ser de 3 kA, 1 kA o 3 kA dentro de una corriente de descarga transitoria, cuando hablo de transitorios en microsegundos, no se olviden de eso. Cuando hablamos de transitorios dentro de la red eléctrica que vayan a afectar a un interruptor diferencial, estamos en el orden de los microsegundos, no en el orden de los mili ni de los segundos. Entonces, si tengo estos transitorios de sobretensión o sobrecorriente en la red que me puedan ocasionar algún disparo no deseado, pues este tiene un sistema propio de bloqueo. ¿Qué sistema interno? Eso es parte del know-how de cada marca. A ver, ustedes si gustan pueden tener uno y lo abren y verifican, se podría, sí, pero tienen todo un sistema de protección, tienen unas pastas aislantes internamente, etc. A lo que voy, conceptualmente hablando. ¿Qué es lo que hace este superinmunizado? Este tipo A superinmunizado. Si es que hay algunos armónicos en el sistema que te van a hacer saltar tu diferencial, tiene esta especie de filtro, este bloqueo. Si es que hay transitorios, muchos transitorios en tu red, ya no va a saltar tu diferencial. Si es que hay constantes descargas que hacían saltar, ya no van a saltar. Están inmunizados, como lo dice su nombre. ¿Dónde los puedo usar? Un centro comercial, por ejemplo. Tengo todo iluminación LED. Muchísima contaminación de armónicos también, dicho sea de paso. Y tengo puentes de diodos, ¿no? Tengo dioditos en cada uno de estos LEDs. Ok, entonces tengo que usar un tipo A. Pero si yo sé que tengo armónicos, ok, le meto uno A superinmunizado. Me voy a zonas de altas descargas atmosféricas. Estoy en un hospital que está en la selva.
Yo sé que en algún momento van a haber descargas y que en estas descargas me pueden abrir los diferenciales. E instalo interruptores diferenciales superinmunizados. Entonces, voy a evitar tener disparos no deseados empleando estos superinmunizados, que son tipo A. Acuérdense que la clasificación por norma es AC, A y B. Los A son superinmunizados. Acuérdense. Ahora, no todos, no en todas las marcas. Eso también es importante. Ahora, Siemens tiene una versión incluso superior. Es como si fuese un super inmunizado. Nosotros le llamamos super resistente. Este ya es un bravo. ¿Por qué? Porque, a ver, normalmente los superinmunizados son de disparo, tienen un retardo pequeño, pero están dentro de la categoría de los instantáneos. Sin embargo, este super resistente va más allá. Tiene un retardo un poco más intencional de tiempo para aguantar, porque finalmente estos bloques, o estos filtrados y estas cosas, son retardos que existen internamente, para evitar que salte apenas ocurrió esa pequeña falla. O sea, ocurrió el transitorio, que salte, no, espérate un ratito, hay un retardito y recién va a comenzar a ver si realmente es una falla a tierra o no. Se dio cuenta que no es, ok, dejó pasar esa anomalía que ocurrió dentro de la red eléctrica. Están inmunizados estos señores. Ahí más o menos es lo que les decía. O sea, un superinmunizado normal, el que normalmente conocemos en el mercado, se comporta de este tipo. Tiene como una especie de retardito de tiempo aquí. Están dentro de la categoría de instantáneos, se les considera todavía instantáneos, porque vean que los tiempos son milisegundos, son tiempos muy cortos. Están dentro del ámbito instantáneo casi. Pero hay uno que es mejor. Encima le llamamos súper resistente, que tiene un retardo intencional de tiempo superior. Y hay otros, señores, que se les llama selectivos, que tienen mayor retardo aún. Y ahí la pregunta natural es, ¿que existe selectividad con interruptores diferenciales o protecciones de falla a tierra? Claro que sí. Yo no recuerdo la fecha, pero yo di también una capacitación en el tema de coordinación de protecciones, pero lo di especialmente orientado a la parte de interruptores automáticos, guardamotores, fusibles. No hablamos de la parte de protecciones de falla a tierra. Pero ¿se puede coordinar las protecciones de falla a tierra? Sí, se pueden coordinar. ¿Se tienen que coordinar? ¿Sí? Depende de cuán crítico sea el negocio, en algunos ramales de tu instalación se pueden coordinar. ¿Cómo es que voy a coordinar? En algunos casos voy a comenzar usando diferenciales instantáneos, luego con un pequeño retardo y luego los selectivos más arriba. ¿Por qué? Son básicamente retardos de tiempo que se les tiene que dar entre uno y otro. ¿Listo? Recapitulando a ver un poco todo lo que hemos aprendido el día de hoy, y por favor vayan escribiendo si tienen alguna consulta. Primero, yo tengo que entender la parte conceptual de los interruptores diferenciales, lo que conversamos al inicio. Entonces, el interruptor diferencial es el dispositivo que te va a abrir o te va a proteger determinada línea, determinado circuito, en caso de que ocurra algún defecto a tierra residual, un defecto a tierra pequeño, 30 miliamperios y 300 miliamperios los más usuales. Pero puede pasar de que no necesariamente sea un defecto a tierra el que ocurra, sino que hayan disparos no deseados, transitorios en la red, armónicos, etc. Y ahí hay que usar otra tecnología. Por ejemplo, si tu sistema tiene servidores, tiene LEDs, tiene CCTV, tiene rectificadores pequeñitos, estas fuentes para PCs, para computadoras, para servidores, pequeños. No hablo de alta potencia, no hablo de 20 megas, 30 megas, perdón, no hablo de 20 kVA, 30 kVA, 50 kVA, no hablo de eso. Hablo de 0.5 kVA, de rectificadores pequeñitos, o LEDs, o CCTV, o servidores. Bueno, podemos usar los tipo A, y podemos usar los tipo A superinmunizados. ¿Por qué? Porque ya sabemos que existen diodos, que existen algunos semiconductores. Entonces ya nos olvidamos de la parte AC. Vamos a los diferenciales tipo A. Y ahora sabemos también que estas cargas no lineares pueden producir armónicos, ¿cierto? Entonces puedo tener disparos no deseados. Por tanto, elijo mi superinmunizado. Ya no le doy más vueltas al asunto. Ahora, supongamos que no es un superinmunizado, que estoy analizando otra zona, que tengo ascensores, tengo escaleras eléctricas,
tengo sistema de aire acondicionado con variadores, tengo algunos, utilizo principalmente variadores de velocidad. Entonces ahí ya me olvido de los tipo A, de los tipo AC, de los superinmunizados, me olvido de todo eso. Y me voy a los tipo B. Pero la recomendación está en que siempre consulten con la cartilla del fabricante del equipo. No del diferencial, sino del equipo que van a colocar. Por ejemplo, si es un UPS, entonces vean la cartilla del UPS y ahí te va a decir interruptor diferencial. Vean la cartilla del variador y ahí te va a decir variador, y te va a decir, ok, colocar un diferencial tipo B. Ellos la van a tener bastante clara. Pero si están en un concurso de manera abierta, entonces todo lo que implique variación de frecuencia, coloquen interruptores diferenciales tipo B. ¿Listo? Obviamente, los tipo AC son los más económicos del mercado. Son los famosos de uso general. Como yo les expliqué al inicio, si es que yo estoy seguro que en esta zona de mi instalación voy a colocar en la toma corriente cargas que van a ser impedancias inductivas, básicamente, o altamente resistivas, no voy a tener armónicos, no voy a tener transitorios, o de repente son arranques de motores directos, pequeños, como los tipo AC. No hay problema, van a funcionar, van a detectar las fugas a tierra. Y no van a haber fugas a tierra distintas a las que se manejen de este tipo de señal. Pero si no, ahora yo me voy a otra instalación, me voy a la instalación donde yo ya sé que tengo servidores, tengo LEDs, tengo CCTV, tengo rectificadores pequeños, tengo armónicos en mi sistema. ¿Voy a un tipo A? Sí, pero no nos limitemos a elegir solamente un tipo A. Hagámoslo como un tipo A superinmunizados. Tratemos de hacerlo de este modo, porque pueden comprar el tipo A, lo pueden hacer, no hay problema, pero puede que igual esté saltando por disparos no deseados. Vayamos a cubrirnos con el superinmunizado. Obviamente en la escala de precios es mayor, eso es indudable. O sea, si vamos al mercado, más o menos debe ser entre un AC y un A, solo 40%. Y luego le sumas otro cachito más de precio, para que sea superinmunizado. Y eso algunos podrían catalogarlo como una desventaja, ¿no? Porque tienes el tipo el tipo AC, luego tienes el tipo A, y luego tienes el tipo A superinmunizado recién. Sí, para algunas marcas puede ser una desventaja. Lo bueno es que dentro de Siemens, es que tienes el tipo AC y tienes el A superinmunizado. Todos los A de Siemens, y yo les había dicho que se les llama A resistentes en realidad, son ya superinmunizados. Los tipo A de Siemens, acá está incluso su nombrecito, AR, ya están superinmunizados. Ya tienen este bloquecito para filtrar estos armónicos pequeños que vayan a ver, o estos retardos pequeños de tiempo para evitar que por algún transitorio puedan saltar los diferenciales, ya los tienen. Entonces te ahorras ese monto. Pero no, si mi aplicación es totalmente distinta, tengo variación de velocidad y tengo variación de frecuencia y por ende de velocidad, entonces ya tengo que usar un tipo B. Que son más caros, sí, te pueden costar 3, 4 veces más, te pueden costar. Pero necesitas ponerlo si es que tu aplicación lo amerita. Porque pasa en el mercado que algunos dicen, no, es un, no sé, es un ascensor, el ascensor tiene un variador de velocidad. Es un ascensor, ponle un tipo A nomás, ya ponle superinmunizado para cumplir. Pero el superinmunizado pueda que hasta cierto punto, o hasta cierto tipo de corrientes residuales te vaya a proteger. Pero ¿qué pasa si es que hay residuales a alta frecuencia? Ya no te los va a proteger. ¿Y esas pueden ser perjudiciales para la persona? Claro que sí. Realmente son corrientes residuales, ¿no? Vimos en la zona de efectos fisiológicos que con corrientes de 30 miliamperios, 40 por determinado tiempo, superior al que actúe determinada protección, te pueden llevar a una fibrilación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado con la protección diferencial que se vaya a colocar. Desde la etapa de la ingeniería, desde la concepción del proyecto, tiene que salir bien claro qué tipo de interruptor diferencial voy a utilizar. Tal vez sí voy a utilizar uno puro, uno de bloque, bueno, eso es un poquito más comercial. O sea, lo que voy es, regresando a la presentación, a la parte donde hablábamos de los interruptores diferenciales, estos señores. De repente que salga el modelo A, el modelo B, el modelo C, o este otro modelo, es un tema más de qué elige la marca, qué espacios tengo en el tablero. Sí, es un tema más de comodidad. Pero donde sí no podemos jugar es aquí.
Aquí sí yo no puedo decir, ok, porque se me antojó ponerle a mi variador de velocidad un tipo AC, le pongo el diferencial tipo AC, no. O porque yo me di cuenta que eran, no sé, iluminación LED y le pongo un tipo AC porque se me antojó, no. A la larga, ¿qué va a pasar? No solo vas a tener disparos no deseados, sino también no vas a proteger de manera adecuada ni al personal ni a la instalación. Eso es lo que va a terminar pasando. Por ejemplo, cada uno de acuerdo al tipo de aplicación. Y vuelvo aquí para que esto que quede claro, bastante claro para todos. El tipo AC, cargas lineales, altamente resistivas, o impedancias inductivas, los motores, un arranque motor directo, estrella triángulo, que necesite protección residual. ¿Puedo colocar esta? Sí puedes colocarlo. Un diferencial. Que sea del tipo AC. Pero no, ya tengo semiconductores, tengo diodos, tengo transistores, tengo SSR, lo que fuere, y estoy ya con continuas pulsantes. Entonces tengo que ir al tipo A. Tengo que ir al tipo A, porque este señor me va a detectar fugas a tierra que tengan ese comportamiento. Porque si pusiera un tipo AC, no se va a dar cuenta que hay fugas a tierra y pongo en peligro a mi personal. Felizmente los tipo A de Siemens también son súper inmunizados. Entonces a su vez evito los disparos no deseados. Pero si ya tengo un inversor, ya altero la frecuencia, tengo que ir a un tipo B. Porque si pongo un tipo A o un tipo AC, no se van a dar cuenta de las fallas de alta frecuencia que existen. ¿Listo? Acuérdense de eso, señores. Y ¿cuándo usar cada uno de ellos? Ahí yo les estoy dejando, igual esto queda dentro de la grabación y queda también dentro de la presentación que le dejamos al Colegio de Ingenieros, para que ustedes lo tengan presente. ¿Va subiendo la escala de precios de acuerdo al tipo? Sí, pero no apuntemos por ese lado, apuntemos por el lado en que realmente yo necesito este interruptor diferencial o no lo necesito. Si es que pongo el variador, vamos con el B, a ojos cerrados, no nos dejemos engañar y no pongamos un A super inmunizado, ¿no? Si yo tengo LEDs, tengo CCTV, tengo servidores, ok, ahí pongo un A super inmunizado. No, si yo tengo cargas generales, tengo algún arrancador chiquito, ¿no? Ok, vamos con un tipo AC. Ahí es aceptable. Listo, señores, esa ha sido la presentación de hoy. Aquí ustedes tienen mis datos, está mi número telefónico. Si que alguno desea contactarme luego, me puede enviar me puede llamar, enviar un mensaje, un WhatsApp, me pueden escribir a mi correo también. Y no sé si por ahí quedaron algunas consultas o dudas pendientes, pero estamos dispuestos aquí a absolverlas. Sí, Darwin, ¿estás por ahí para que me puedas ayudar con el tema de las preguntas, por favor? Sí, ingeniero Omar, muchas gracias por la presentación. Vamos a continuar con las consultas. Sin antes, hay algunas consultas sobre la inscripción para el certificado. En el chat está un enlace de Google Forms donde ustedes pueden escribir sus datos y en ese relleno de formulario está el número de cuenta a depositar. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas del público, de los colegas. Sí. Bueno, han realizado diversas consultas, pero hay algunas que ya se han resuelto en la exposición. Bueno, la primera pregunta es, muchas veces en las inspecciones ITSE, Defensa Civil, nos han indicado que cargas mayores a 100 amperios tengan su sistema diferencial. Ejemplo, para equipos de aire acondicionado. Para ITM, que son de caja moldeada, ¿cuál sería el ID más adecuado? Ok. Aquí es una buena pregunta, porque durante toda la presentación yo les he estado hablando básicamente de los dispositivos que son más modulares, más pequeños. No quiere decir que un interruptor de caja moldeada no pueda tener un interruptor diferencial, lo puede tener. Hay dos formas de hacerlo, en realidad. Voy a ir a esta imagen, perdónenme que voy a regresar un poquito rápido dentro de la presentación, pero hay una imagen que nos puede ayudar y mucho. Cuando estemos abordando el tema de interruptores de mayor potencia,
por ejemplo, los caja moldeadas, que ya son 100 amperios, 200, 300, 400, y vamos subiendo, ya no vamos a usar estos señores pequeños. No, ya no, olvídense de ellos. Ya no se van a utilizar estos pequeñitos, porque estos normalmente son hasta 125 amperios, 100 amperios, pero capacidades de ruptura pequeñas, de 10 kiloamperes. Aquí ya vamos a usar los tipos modulares. Entonces, ¿qué tengo que usar? Tengo que usar este trafito, que me envuelve las 4 líneas, 3 líneas, 2 líneas que vaya a estar utilizando, el módulo, el interruptor diferencial, o este módulo, digamos, descensado de la corriente, y el módulo tiene que ir a un accionamiento, una bobina de apertura de determinado interruptor. Esa es la opción 1. Podemos usarla, es válida. Hay otra opción. Los interruptores de caja moldeada tienen su propio accesorio de protección diferencial. Va en la parte inferior. Algunas veces va solo ahí, y algunas veces va como una especie de L. Son accesorios de protección diferencial. Si no quiero usar todo esto, puedo utilizar estos otros accesorios. Se tienen en el mercado, existen. Ahora, sin embargo, lo que es más importante es que hay que saber si realmente, lo que les comentaba al inicio de la presentación, si mi instalación amerita que yo ponga estos diferenciales con el umbral de monitoreo de corriente que voy a tener. Los diferenciales que ya son así del tipo modular, normalmente ya no son 30 miliamperios, 300 miliamperios, son regulables, pero van normalmente desde los 30 miliamperios a regularse hasta los 30 amperios. Dependiendo del tipo, el modelo, y hay que elegir un modelo más adecuado, pero va hasta los 30 amperios. Entonces yo debería estar seguro que las posibles fugas a tierra de mi instalación, y para ello debe haber un diseño previo, y ese diseño haberme arrojado que alguna fuga a tierra que vaya a ocurrir va a ser de esta índole, de este valor. Entonces va a estar dentro de este rango de detección de mi equipo. Si está aquí, no hay ningún problema, lo pongo. ¿Por qué se los menciono? Porque a veces hay en algunos proyectos en donde tienes un interruptor grande, de 1000 amperios, y le ponen protección diferencial. Y a veces uno dice, ¿realmente va a haber una fuga a tierra tan pequeña en ese punto de la instalación? ¿Hay forma de analizarlo? Sí. Depende del sistema de distribución. ¿Va a ser un TT? ¿Va a ser un TN? ¿Va a ser un IT? ¿Cuánto va a ser realmente esa fuga a tierra para yo censar? Si vamos a la parte que mencionaste, el aire acondicionado, ¿no? Los aires acondicionados o los sistemas de chiller, etcétera, tienen varios elementos dentro, ¿no? Tienen compresores, tienen ventiladores, etcétera. Entonces, hay que hacer un análisis un poquito más profundo y decir, ¿me conviene colocar esta protección de falla tierra en el interruptor principal? ¿O de repente en cada accionamiento del compresor? ¿O de repente en cada ventilador? Y de esa manera, 1, soy más preciso en la detección de falla. Y 2, compro el elemento que realmente me va a servir. Pero de que se puede, se puede. Se tienen los accesorios, se tiene el equipamiento adecuado para cualquiera de las situaciones. Pero a lo que voy es que siempre hay que hacer una evaluación previa antes de. Esa es la respuesta ahí, Darwin. Listo, gracias. La siguiente consulta ¿es recomendable instalar interruptores diferenciales en los sistemas de aire acondicionado como condensadores, evaporadores, mini chiller y otros? Sí, a ver, si es que, por eso que yo digo que hay que partir siempre de un estudio. Hay que partir de en qué sistema de distribución va a estar colocada mi carga. Si es que en ese sistema de distribución, y lo que nuevamente recapitulo al inicio, por ejemplo, tengo un sistema IT, un sistema aislado. En un sistema aislado, ¿qué pasa? Las corrientes de fuga a tierra son imperceptibles. Están en microamperios. ¿Me va a funcionar el diferencial? No. Estoy fuera del rango de detección del diferencial. Si son microamperios los que circulan, y yo tengo rangos de 30 miliamperios, 70, no me va a funcionar. Como puede pasar otra cosa, puede que esté en un sistema TN, donde las corrientes que fuguen a tierra, o cuando haya un defecto a tierra, ni siquiera vaya a estar en este orden, vaya a estar en un orden superior. Hay defectos a tierra que son grandes, que
que son de 1 kiloampere, tiene un comportamiento como si fuese de cortocircuito, y que el mismo interruptor automático me despeja la falla. Entonces hay que analizar caso a caso, y esto va a depender del sistema de distribución. Si me dicen, ¿tiene que ir o no tiene que ir? La respuesta va, analicemos cuál es el sistema de distribución donde va a ser colocado determinado equipo. Ahora, si quieren protegerse, pónganle. Si quieren cubrirse y de repente viene un organismo y les dice, no, tiene que tener porque no sabemos dónde se va a instalar. Ok, pónganle. No quiere decir que vaya siempre a funcionar. Eso es otra cosa, ¿no? Porque puede ser que esté o fuera del rango de operación, o puede ser que la falla tierra pueda ser alta y no se utilice el diferencial de manera adecuada. El diferencial no esté detectando la falla y sea el interruptor automático que habla. Porque los interruptores automáticos también pueden detectar fallas de tierra en un sistema TN cuando las características de la falla tierra es en el orden de los kiloamperios. Porque puede pasar. Ese es otro tema, ¿eh? No lo he tocado el día de hoy, pero es un tema básicamente asociado a sistemas de distribución. Yo igual los invito a que busquen literaturas acerca de los sistemas de distribución en baja tensión, específicamente entender que es un sistema TT, TN, TNC, TNS y T, lo que he venido un poquito mencionando, para que a partir de determinar qué sistema voy a utilizar, yo tengo que elegir las protecciones adecuadas. ¿El diferencial me funciona en todos los casos? No. No te funciona en todos los casos. Normalmente sistemas TT y sistemas TN, pero en las cargas finales. Pero si es un sistema IT, no te va a funcionar. Si es un sistema TN en los tableros principales, no te va a funcionar. Y vas a estar fuera del rango de detección del diferencial. Entonces hay que analizar primero el sistema. Sí, también hay algunas consultas sobre la normativa. Debemos señalar que el Código Nacional de Electricidad tiene una actualización, una modificatoria, en el cual se indica el uso de los interruptores diferenciales. Se les pide a los colegas poder revisar esta actualización del Código Nacional de Electricidad. Esto lo pueden conseguir bueno, si ustedes son parte del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, se les entregó un código. En la parte final del código de utilización pueden encontrar esta actualización, ¿no? Está junto con los cables de libre de halógenos y la protección diferencial. Y si pueden revisar ese apartado. Bueno. Perfecto. Sí, tenemos otra consulta. Con el ingreso de los vehículos eléctricos, ¿se requerirán protección diferencial especial? Por ejemplo, los diferenciales clase B para la detección residual alterna pulsante y pura continua. Sí, sí, pues hay una tendencia a la electromovilidad hoy en día, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo que revisen las cartillas de los fabricantes, en este caso como Siemens, tenemos un portafolio también de cargadores para vehículos eléctricos, y sí, los interruptores diferenciales que se recomiendan son los del tipo B. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que tienen internamente estos cargadores? Va a depender de la tecnología del cargador también. Porque si es un cargador AC, entonces no hay mayor vuelta que darle, pero la mayoría son cargadores que le llaman semirápidos o rápidos, que existe un proceso de conversión de AC a DC. Por ende, puede existir alguna fuga a tierra que pueda estar en DC, puede ser continua pulsante, puede ser AC, y para evitar, porque no sabemos en qué momento se puede producir o un tipo de señal u otro, se coloca un diferencial tipo B, porque el diferencial tipo B garantiza que independientemente de cuál sea la señal de fuga a tierra, la va a detectar. Sí, normalmente para cargadores se recomienda que sean los tipo B. Igual no está de más siempre chequear las cartillas de los fabricantes. Sí. Tenemos la consulta a través del fanpage del Facebook. En Lima hay 2 líneas bifásicas. ¿Se puede conectar un diferencial si no tenemos neutro? Sí, o sea, tienes fase 1 y fase 2. Y de ahí quieres, o sea, censar si es que hay una fuga a tierra o no existe una fuga a tierra.
Sí, se puede conectar. Vamos a ver, los diferenciales, pues, existen diferentes tipos de conexiones dentro de. Los diferenciales normalmente son de 2 polos o de 4 polos, normalmente. Hay de 3, sí, más asociadas a las cajas moldeadas. Existe. Pero dependiendo del tipo de sistema de distribución, existen algunas configuraciones particulares. ¿A qué voy? Si tengo, por ejemplo, un sistema de un interruptor diferencial que tiene 4 hilos del interruptor, 4 polos, las 3 fases más el neutro, y de repente mi sistema de distribución no tiene neutro y tiene solo las 3 fases, ¿puedo conectarlo? Sí, sí puedes. Hay configuraciones que hay que seguir. Esas configuraciones sí dependen de cada fabricante. Entonces, si es que la persona que me escribió o que hizo la consulta tiene esta situación por la que está pasando y necesita saber cómo es que va a configurar determinado tipo de interruptor diferencial, por favor que me escriba o que me llame, porque podemos ver la configuración adecuada. O sea, hay que saber en qué pines cablear, y eso está en el manual de cada uno de los diferenciales. Y de cada marca, dicho sea de paso. Cada marca tiene su propio manual, y se indica, ok, si es que tengo un sistema de 3 hilos, y estoy usando un diferencial de 4 polos, o si tengo uno de 2 hilos, y estoy utilizando un diferencial de 2 polos, ¿cómo es que tengo que colocarlo y configurarlo? Pero que se puede, sí se puede. Muy bien. Bueno, tenemos también participación de México, tenemos una consulta, no sé si podría responder. Javier Adrián pregunta, en el caso de nuestro país se debe utilizar los diferenciales, se usa 110 voltios y 220 voltios. Sí, esa es la consulta, si se pueden usar en Sí, 110. sí, me Sí, sí se parece que pueden en usar. México hay la tensión de la red de Sí, 110. sí, en realidad, a ver, Siemens, al ser una marca multinacional, una marca que tiene injerencia a nivel mundial, sí, el portafolio que maneja es un portafolio también adaptable para los 110 voltios. Solamente que hay que elegir el modelo adecuado. Es eso básicamente. Pero de que tenemos el portafolio adecuado, las protecciones adecuadas para diferentes niveles de tensión, sí. O sea, es más, lo que yo les he mostrado normalmente está asociado a cargas monofásicas o bifásicas, a 220. Pero ¿qué pasa si tengo un sistema en 380? ¿Qué pasa si tengo uno en 440, en 480? ¿Se tienen soluciones? Sí, sí se tiene. Entonces es un tema de nada más seleccionar el modelo adecuado. Claro. Una consulta, Omar, en casos de sistemas eléctricos hospitalarios que son 380 con neutro, también ustedes tienen este tipo de diferenciales. Sí, sí, claro que sí, sí, se pueden instalar, a ver, para diferentes segmentos del mercado, y si apuntamos para hospitales, sí tenemos la solución en cuanto a los interruptores diferenciales para 380/220, que es muy usual aquí en Perú. Y lo que sí, recomendación, cuando se trate el tema de hospitales y vayamos a zonas aisladas como quirófanos y UCI, ahí hay que usar monitores de aislamiento. Ese sí es otro tema, porque como les dije, las corrientes, ahí se esencia el aislamiento porque las corrientes de fuga están fuera del rango de los diferenciales. Ujú. Una consulta, Omar, con el tema de la selectividad de los interruptores diferenciales, ¿Siemens tiene algún programa de simulación o? Sí, en realidad, la semana pasada, la semana pasada no, fue hace creo que 3 semanas, si no me equivoco, 2 semanas, hicimos la presentación, o yo hice la presentación acerca del software Simaris Design. Entonces, en el software Simaris Design se habló básicamente de la coordinación de protecciones para interruptores y se asoció con guardamotores. Que no quita que no se puede hacer por tiempos el tema de selectividad o coordinar las protecciones de falla tierra. Sí se puede, no fue el propósito de esa presentación que se hizo, pero de que se puede en el software, sí, sí se puede lograr. En el Simaris Design se llama. Muy bien, muchas Está creo que gracias, hace tres Omar. semanas la grabación. No, de nada, Sí, Dardo, no te preocupes. los invitamos más bien a revisar la información y con eso complementar también la conferencia técnica. Muchas gracias, Omar Cuya, por tu participación. Esperemos tenerte en otro tema también. Muchas gracias. El capítulo de Ingeniería Eléctrica te agradece y en breve te estaremos haciendo llegar
nuestra constancia, tu certificado por la ponencia. Muchas gracias. No, listo, gracias más bien a ustedes, Darwin. Gracias a todos los participantes, porque siempre es importante mantenernos actualizados en este tipo de capacitaciones, presentaciones. Ya saben que cuentan con mis datos. Y no, nada más que un mensaje final: cuidarnos, como siempre yo lo menciono, ¿no? Siempre tenemos familia, siempre tenemos de repente esposa, hijos, padres, amigos, novios, etcétera, que nos están esperando en casa. Hoy en día la situación está complicada para todos a nivel mundial, sobre todo aquí en Perú. Ya muchos estamos saliendo de casa, otros todavía seguimos trabajando desde casa. Siempre mantener, digamos, la responsabilidad del caso, cuidarnos y cuidar a los nuestros. Nada más me voy con esa reflexión final y un abrazo para todos. Cuídense. Bueno, muchas gracias a todos los colegas, muchas gracias al expositor. Estaremos cerrando la exposición. Hasta luego.